pulmón. La gran clasificación se puede clasificar como edema agudo del pulmón cardiogénico y no cardiogénico. El edema agudo del pulmón cardiogénico, en este caso, no es más que la presencia de líquido en los espacios extravasculares. Esa es la definición. No debería haber líquido en el extravascular del pulmón, debería ser un lugar indemne de líquido. Sin embargo, en este edema se llena de líquido, lo cual crea el edema agudo del pulmón. El espacio extravascular del pulmón puede ser el intersticial o el alveolar, que se representa el 90% y el 10%, y en condiciones fisiológicas de cantidades de 500 ml en forma de gel. Tampoco es líquido como tal, sino es algo semilíquido. El edema agudo del pulmón causa insuficiencia respiratoria aguda. ¿Sí? ¿Cómo se va a presentar el paciente con edema agudo del pulmón? Es un paciente con insuficiencia cardíaca, ya en una fase, un estadio C o D de la A, puede tener una clase funcional 3 o 4. Y ¿qué es lo que sucede? Estos pacientes presentan disnea. ¿Por qué ocurre la disnea? Esta insuficiencia respiratoria por alteraciones de la ventilación por función, el famoso shunt, deterioro del intercambio gaseoso y alteración de la mecánica pulmonar. ¿Cómo es que sucede? Ya hablamos de la fisiopatología, ¿por qué ocurre el edema agudo del pulmón de la altura? Ustedes saben que la insuficiencia cardíaca puede ser izquierda, puede ser derecha, con crecimiento de un lado cavidad o ambos lados, ventrículos, auriculares, etc. ¿Qué es lo que sucede? Que va a haber una elevación de la presión del volumen del ventrículo izquierdo al final de la diástole. Este ventrículo se va a volver hipokinético, hipocontráctil, y va a llenarse, al no poder llenarse ni distenderse ni escurrirse, porque ¿qué es lo que sucede? En la diástole el ventrículo va a tener dos periodos, que es la sístole y la diástole. En uno se va a llenar y en otro se va a contraer. Al no poder contraerse adecuadamente, el ventrículo se queda con ese remanente de sangre, se va quedando, en cada latido se va quedando más sangre, más sangre, más sangre. ¿Qué es lo que sucede? Las presiones se van elevando y se eleva la presión del ventrículo izquierdo al final de la diástole. Ese va a ser el hito importante. Entonces se llena ese ventrículo izquierdo y retrógradamente va a aumentar también la presión del mismo lado, de la aurícula izquierda, y retrógradamente va a aumentar finalmente la presión venosa capilar. La presión venosa capilar, que es de 18 nanómetros de mercurio, va a aumentarse, y al aumentar y superar esa presión se va a crear el edema agudo del pulmón. Cuando la presión hidrostática en la capilar pulmonar aumenta por encima de la presión oncótica, va a haber esa extravasación y se define como la presencia de líquido en espacios extravasculares. Es una definición mucho más técnica, donde incluye las presiones hidrostáticas, la presión oncótica, la extravasación, que se supera la presión hidrostática. Ese va a ser el hito principal en el edema agudo del pulmón. Y tenemos que recordar lo que es la ley de Starling, que nos va a hablar sobre todo de lo que es el flujo, y tiene la siguiente fórmula. El coeficiente de permeabilidad de los capilares, representada por la letra K, la presión capilar hidrostática, la presión hidrostática intersticial, menos el coeficiente de permeabilidad proteica, por la presión oncótica del plasma, menos la presión oncótica líquido intersticial. ¿Cómo se aplica esta presión mediante la ley de Starling? Significa que tiene que haber un juego entre lo que está dentro de los capilares versus lo que está afuera, y es una suma que la vamos a ver. En primer lugar está la presión hidrostática capilar. Aquí vemos el capilar, que dentro del capilar tenemos su membrana basal, sus
capas, y dentro del capilar, que es como una tubuladura, ahí va a estar circulando la sangre, que va a tener elementos formes, también proteínas, que le van a dar presión. Este plasma, al empujar hacia afuera, porque no va a correr, no es una estructura rígida, no es como un tubo de agua que es rígido, es de metal o de plástico, y el agua solo circula. Los vasos son uniones de células que tienen hendiduras, que son permeables, que tienen capacidad de muchas cosas. Entonces, este líquido va a crear una presión de agua, que es la presión del plasma, que va a crear contra el tejido intersticial. Entonces, esa presión del plasma va a ser la presión hidrostática capilar. Esa presión trata de que el agua salga del vaso. Luego, no a toda acción hay una reacción. Si bien esta presión capilar, su principal función es de que salga el agua, por otro lado va a estar la presión oncótica, que es la presión de la albúmina, que es lo que más bien va a tratar de que todo se quede dentro del vaso. Entonces, va a ser un juego de lo que quiere filtrar, lo que quiere reabsorber. Esa es la ley de Starling. Entonces, aquí ya tenemos dentro del vaso la presión hidrostática y la presión oncótica capilar, que va a estar básicamente dada por la albúmina. Afuera también va a haber una presión hidrostática, la presión hidrostática intersticial, que va a ser esta, que va a tratar, así como el agua quiere jugar aquí, esta presión va a contrarrestar y va a querer meter agua hacia el capilar. Y por otro lado, igual va a estar la presión oncótica intersticial, pero sabemos que dentro del vaso sí hay albúmina, afuera no hay. Entonces, por eso ahí la presión oncótica intersticial es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tener la vena, la vénula, la arteria y la arteriola. Vamos a tener este plexo arterio capilar, donde en esto se va a formar el edema. Esto es este juego de presiones que les vamos a explicar con números. Se va a aplicar parte de la ley de Starling que hemos visto. Por un lado, va a tener una filtración del lado arterial y una reabsorción del lado venoso. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a tener una presión hidrostática capilar de 37 y una presión hidrostática intersticial de 1, una presión oncótica de 25 capilar y una presión intersticial de 0, que hemos dicho porque la albúmina no se da. Entonces sumamos las cosas que sí quieren salir. Habíamos dicho, nos imaginamos el gráfico anterior, esto quiere salir, que es la presión de filtración. ¿Quiénes son los que quieren que salga? Por este lado va la hidrostática, la 37, versus la oncótica intersticial, que como hay proteínas afuera, en teoría, quiere jalar. Entonces esa va a ser la presión de filtración, o los que quieren filtrar. 37 más 1, la presión de filtración, perdón, 37 más 0 es igual a 37. Y ahí está la presión. Por otro lado, va a haber en este mismo extremo la presión de reabsorción. ¿Quiénes son los que dicen que se queden las cosas de aquí? Dentro del espacio vascular está la presión oncótica, que va a ser capilar, 25, más la presión hidrostática intersticial de 1. 25 más 1, 26. Entonces, si hacemos la suma, nos va a quedar 11 milímetros de mercurio a favor de la filtración. Pero, ¿qué es lo que sucede en el extremo venoso? Lo mismo existe las presiones, la presión capilar de 17 ya en el extremo venoso varía, más 0, 17. Y la reabsorción se mantiene la misma cantidad de albúmina, se mantiene en 26 más 1, 27, y tenemos 10 a favor de la
reabsorción. ¿Y qué es lo que sucede? Si habíamos dicho que había 11 teníamos en el anterior a favor de la filtración y ahora tenemos 10. 11 menos 10 es 1. Entonces significa que gana aquí la filtración. Entonces en este punto nos quedamos. Si hay 1 milímetro a favor de la filtración, ¿habrá edema? Entonces la pregunta teórica probablemente sea sí, porque sí hay más presión a favor de la filtración. Sin embargo, este 1 milímetro de mercurio lo va a reabsorber los vasos linfáticos. Entonces, parte de la fisiopatología del edema pulmonar, si leen los artículos, dice que también es una falla del sistema linfático. Cuando estas presiones nos sobrepasan, cuando ya existe presión intersticial, hay fuga de proteínas en el espacio intersticial, van a querer jalar, va a bajar las proteínas a nivel vascular y se hace todo un intercambio de presiones entre que me jala, reabsorbo, filtro, reabsorbo y al final ya ni filtro ni reabsorbo, todo se acumula en líquido y mis linfáticos empiezan a reabsorber todo lo que pueden, pero estos niveles van subiendo y ya no pueden. Entonces fallan los vasos linfáticos, esa reabsorción en el pulmón a nivel del extravascular pulmonar y empieza el edema agudo del pulmón. Y ese es el edema, ¿no? No debería haber el agua extravascular pulmonar. Lo normal es que sea 500 y este juego de presiones hace que esa agua se vaya acumulando y el edema siga progresando. ¿Qué otros eventos fisiopatológicos, además de la disregulación de la ley de Starling, hay en el edema? El fluido se va a acumular en el espacio intersticial que rodea las arteriolas, las bronquiolas y espacio subpleural. O sea, en donde se acumula esa agua que no se está reabsorbiendo adecuadamente en estos espacios, en lo que ya habíamos hablado entre la arteriola y la vénula, en los bronquios y en el espacio subpleural. Al subir la presión hidrostática, no solo, primero va a acumular líquido en este espacio y luego va a subir la presión hidrostática a tal punto que va a invadir ya el alveolo como tal. Paralelamente se van a producir una activación neurohormonal. Ustedes saben que todo es un proceso de varios procesos que inician a la vez, no uno solo, sino varios que inician. Entonces, además, se va a producir una activación neurohormonal con liberación de catecolamidas, mayor activación del sistema renin-angiotensina-aldosterona, retención hidrosalina, aumento de las resistencias vasculares periféricas, taquicardia, alteración del flujo renal, estrés oxidativo, incluso se puede dar un síndrome cardiorrenal hasta un 33% de los casos. Entonces, no solo va a haber daño a nivel pulmonar, hay daño a nivel del corazón, se van a alterar las resistencias vasculares periféricas, puede haber hipotensión, retención hidrosalina, o sea que va a haber más acúmulo de agua en otras partes del cuerpo, etcétera, etcétera. Y ya sabemos que estamos viniendo de atrás, o sea, nuestra cola es la insuficiencia cardíaca, estamos llegando al edema, pero aparte nuestro corazón no funcionaba bien. ¿Cómo estará su fración de inyección del ventrículo izquierdo? ¿Cuán crecidas estarán esas cavidades? Tal vez estemos con arritmias asociadas, etcétera, etcétera. O sea, este es pues, como el cherry del pastel, pero ¿qué tenemos atrás? Tenemos una serie de eventos fisiopatológicos que ya estaban crónicos y al final estamos aquí coronando con esto, ¿no? Entonces, el edema o el pulmón es la consecuencia del mal funcionamiento del corazón. Entonces, hay las causas y factores precipitantes, ¿ya? Para la insuficiencia cardíaca aguda. ¿Por qué estamos hablando? Porque en realidad cuando ustedes buscan en el Harrison, que es nuestro libro oficial de la cátedra, no hay el tema como tal edema agudo del pulmón. El tema es shock cardiogénico y edema agudo del pulmón. ¿Por qué? La insuficiencia cardíaca mal controlada va a producir el shock cardiogénico y esto va a asociarse a un edema agudo del pulmón. Entonces, ¿cuáles van a ser las causas para que esta insuficiencia cardíaca se vuelva aguda o se agudice?
van a ser enfermedades propias del miocardio, como la isquemia del miocardio, complicaciones mecánicas del infarto, como ruptura de los músculos capilares, una febre, le hemos hablado, de una función ventricular izquierda deteriorada, miocardiopatías, miocarditis, enfermedades valvulares como agudizaciones de los sistemas de insuficiencias mitrales o aórticas, mixoma auricular. ¿Qué va a precipitar? Nosotros vamos a tener de base un paciente que tiene esto, que haya tenido isquemia, que se haya impactado, que tenga una miocardiopatía, y finalmente se va a precipitar porque por una transgresión alimentaria, porque no ha tomado sus medicamentos como corresponde, porque ha tenido administración excesiva de líquidos, o bien por ingesta propia, o porque tal vez tenía la transgresión y como tenía diarrea y vómitos, le han puesto un suero alegremente en emergencias, no se han fijado, le han dejado 2000 fisiológico, y por eso puede ser un edema. Puede ser que este paciente sea con miocardiopatía y se infarte, puede ser que tenga crisis hipertensivas, como está dilatado el auricular, corazón y demás, pueden hacer arritmias, pueden tener una FA controlada que se descontrole, pueden tener una embolia pulmonar, hipotiroidismo, anemia, fármacos que lo pueden precipitar. Entonces, ya tiene el paciente una causa básica y se va a precipitar por alguna transgresión o una injuria aguda. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del edema del pulmón? Primero, siempre recordar que es una insuficiencia cardíaca congestiva que deja la medicación. Ese es el punto clave del edema del pulmón. Es una disnea progresiva que puede progresar a ortornea. Es clásica la presentación, en varios libros está descrita la disnea paroxística nocturna, el dolor abdominal, intolerancia abdominal. En la clínica vamos a tener irritación yugular, hepatosmegalia y demás periféricos, porque sabemos que estamos viendo una insuficiencia cardíaca por detrás. El diagnóstico de edema del pulmón cardiogénico, sí, la condición sine qua non es que tiene que haber una insuficiencia cardíaca crónica de base. Pueden estar presentes los edemas y sí tiene que haber disnea. No puede ser un paciente que esté con edema agudo de pulmón y no presentar síntomas respiratorios, tiene que tener por lo menos disnea. ¿Qué es lo clásico que se ve en la radiografía de tórax? Vamos a ver estos infiltrados, intersticios alveolares. Se ven como esas imágenes radioopacas, algodonosas que están distribuidas, más que todo en la región periliar, ¿no? Aquí se tendrían que ver, esta es la región iliar, ¿verdad? Entonces, en la región periliar se ve así congestivo, con estas imágenes intersticios alveolares o algodonosas, y estas si le da una imaginación, esta es la clásica imagen de alas de mariposa del edema agudo del pulmón, ¿no? Y es un corazón relativamente grande, un poco horizontalizado, y es así como se presenta el edema agudo del pulmón. En el electrocardiograma vamos a ver, puede haber elevación del segmento ST en diferencias o infradesnivel en diferentes derivaciones, y también pueden aparecer ondas Q patológicas que son igual indicativas de edema agudo del pulmón. En este acápite sí es bueno realizar un diagnóstico diferencial entre si es cardiogénico o no cardiogénico. ¿Por qué? Porque si es cardiogénico, vamos a decir que ha habido un evento que ha precipitado, hemos dicho estaba la isquemia, la transgresión alimentaria. ¿Y qué es lo que vamos a ver en el examen físico? Friabilidad distal, bilidez, expulsos débiles uniformes, inculcación yugular, ruidos, soplos cardíacos. Sí va a estar alterada la revisión a nivel cardiológico. Tercer ruido, soplos cardíacos, porque habíamos dicho que las angiopatía igual son de base. Entonces puede haber también arritmias, anormalidades de segmento STO, del QRS, infiltrados periliares, las líneas de Kerry, derrame pleural es frecuente en este cardiogénico, elevación de marcadores de lesión miocárdica como el ProBNP, que va a estar más de 100 miligramos por litro. Y en el no cardiogénico es importante porque ahora vamos a ver uno de los no cardiogénicos. ¿Qué es lo que sucede en el no cardiogénico? Que no hay un evento
cardíaco que nos esté que hay una causa. No es un paciente que tenga una enfermedad valvular, no es un paciente nada que no tenga mal el corazón, pero que tenga una enfermedad en curso. Por ejemplo, las pancreatitis hacen edemas, la sepsis también hace edemas. O sea, existe una serie de patologías que nos van a dar edema agudo del pulmón, pero que es no cardiogénico, o sea que no está involucrando de base a una enfermedad del corazón. El examen físico va a ver la temperatura va a estar periférica conservada, los pulsos periféricos llenos, sin ingurgitación yugular, a la auscultación va a estar normal, en el electrocardiograma no va a haber, lo que hemos dicho, estas alteraciones, el infiltrado va a ser periférico más que periliar, hace una diferencia igual en la radiografía, y los marcadores de lesión que podemos pedir, que igual van a ser negativos porque no va a haber afección cardíaca. Ya hablando de lo que es la invasión alveolar, nosotros habíamos dicho que uno de los hitos importantes va a ser la reabsorción y el drenaje linfático que va a estar ahí reabsorbiendo ese 1 milímetro que tiene, 1 milímetro de mercurio que tiene a favor de la filtración. Entonces, el fluido generalmente que está ahí, esa presión, ese líquido que va a dar, que habíamos dicho que está normalmente como 500 ml en forma de gel, va a tener esa filtración y va a tener un recambio constante gracias al drenaje linfático. Sin embargo, ¿qué es lo que va a suceder en el edema del pulmón? Que miren cómo el espacio intersticial se incrementa, pese a que hay incremento del drenaje, pero ese espacio se va a incrementar, va a haber más filtración. Aquí está el vaso, miren cómo se van a romper las barreras endoteliales, ya se van a, incluso va a haber daño retrógrado hasta por dentro de lo que es el alveolo, va a llenarse de líquido rico en proteínas. Una de las principales diferencias también del edema agudo del pulmón cardiogénico y el no cardiogénico es, por ejemplo, la concentración. Aquí en el cardiogénico las proteínas van a ser escasas, ¿no? Una pobre cantidad de proteínas, y las uniones epiteliales, la barrera epitelial va a estar conservada. Sin embargo, aquí en el no cardiogénico, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber harto acúmulo de proteínas, va a haber alteraciones de los cotransportadores de sodio, cloro, y van a haber esa disrupción del endotelio. Esa es una gran característica que tienen que conocer, porque incluso eso puede ser pregunta de examen, ¿no? Porque el no cardiogénico, uno de sus grandes exponentes aquí en La Paz, Bolivia, es el edema agudo del pulmón de la altura. Esas son sus características, ¿no? Un edema rico en proteínas, con disrupción de la barrera epitelial. En cambio, como no es el afectado en el cardiogénico, no está afectado propiamente el pulmón, por eso es que la barrera se mantiene. En este otro, en el edema no cardiogénico, es pulmonar como tal, entonces, o también extrapulmonar de una sepsis, de una pancreatitis que estamos llegando. Entonces, imagínense del páncreas que llega al pulmón, significa que todo el sistema de respuesta inflamatoria sistémica, la inflamación sistémica ha generado y ha hecho que llegue toda esta inflamación al pulmón. Entonces, como es tan grande el daño, ya se daña de forma extra, pero sí se daña el pulmón como tal. En cambio, aquí es el corazón el que no funciona, es juego de presiones. Sobre todo lo que falla es la presión hidrostática de forma retrógrada. Primero aumenta la presión en el veído, aumenta la presión en la aurícula izquierda, luego en la capilar pulmonar y aumenta la presión hidrostática, y por eso se le debe. Cambia por esta otra vía, hay factores de respuesta inflamatoria sistémica generalizados, y eso es lo que va a crear estas disrupciones endoteliales. Y miren cómo la presión hidrostática en este lado se mantiene normal. El tratamiento de edema agudo del pulmón son las medidas generales, obviamente, paciente oxigenado
internación. Uno de los tratamientos más importantes son diuréticos. Podemos utilizar diuréticos de asa, diuréticos diacídicos, ahorradores de potasio que también son que nos van a ayudar a la regulación del sistema renal de esterona, la oxigenación que habíamos dicho. Entre otros están mencionados la morfina, la nitroglicerina, el hidroxido de sodio, ultrafiltración, inotrópicos. ¿Cuál es la función de estos medicamentos? De estos tres, básicamente, es que son venodilatadores, tienen esa función de darle un poquito más de chance a ese retorno venoso. Entonces, esa es la función, la ultrafiltración, porque son pacientes que están sobrecargados, y los inotrópicos que se puede dar en pacientes que así lo requieren, es el ISTE y ha establecido una falla del ventrículo izquierdo. Edema agudo pulmonar de la altura. Sabemos que aquí en el alto estamos a 4.150 metros, en la ciudad de La Paz 3.640 metros. Es como cuando hacemos la clase de gasometría y me dicen, vamos a interpretar a nivel del mar o a nivel de aquí. Entonces, ¿dónde vives? No, no sé, que te vayas a Santa Cruz, después, no sé, o a Chile, a interpretar tu gasometría del mar, ¿no? Pero si te vas a quedar aquí, tienes que saber y aprender la gasometría, porque desde la gasometría ya evaluarían cómo valoramos al paciente y demás. O sea, nosotros vivimos en una altitud que, si no me falla la memoria, ya a partir de 3.800 o 4.000, y se llama incluso gran altitud, ¿no? Entonces, el alto sí está localizada y catalogada como gran altitud. ¿Qué es lo que sucede? El edema agudo del pulmón de la altura es un edema del pulmón no cardiogénico, valga la aclaración, que es una complicación llamada también en algunos de los libros como mal agudo de la altura, que afecta a personas sanas que se presentan en alturas por encima de 2.700 metros sobre el nivel del mar dentro de los primeros 4 días después de su llegada. Esto clásico puede suceder que una paciente, yo vivo en La Paz, me voy a vivir a Santa Cruz y luego vuelvo después de 1 o 2 años a La Paz y me puede dar un edema del pulmón. O de los clásicos, ¿no? O sea, nosotros nos manejamos muchos pacientes que vienen de Chile, por ejemplo, de Valparaíso, o que vienen de Santiago, o algunos que vienen de México. México no está tan bajo, pero sí está más o menos entre 1.800 2.000. Los que vienen de Santa Cruz también, los que vienen, algunos vienen de Miami, o sea, vienen los pacientes de todo lado, han llegado también de Australia. O sea, llegan igual los coreanos también les da, o sea, todos los que viven abajo de 2.700 y llegan aquí a la altura, pues ya son susceptibles que les dé edema agudo de pulmón de la altura. ¿Qué es lo que sucede? Pues un paciente que generalmente son extranjeros, pero pueden ser también bolivianos que radican en otro lugar, o paseños o Florida que radican en otro lugar, y luego vienen, retornan aquí. Bien, el paciente ha llegado, generalmente dicen el día sábado, ha llegado el miércoles, ha llegado el jueves, tiene ese lapso más o menos de 4 días. Y lo clásico, lo que generalmente pasa es que es un paciente que se ha ido a fiestear, se ha consumido bebidas alcohólicas. Ustedes saben que incluso consumen drogas recreativas, se resfrían, etcétera, y al día siguiente amanecen mal, etcétera, etcétera. Aparecen con taquimia, taquicardia, tos, cianosis, desaturación, expectoración espumosa, receptores prosúfiles con auscultación, y les hacemos una radiografía de tórax y vemos esta, las pachilesias o imágenes algodonosas, pero miren cómo no tienen esa confluencia periideal, son más localizadas hacia afuera. ¿Y qué es lo que sucede? Pero pues antes de ver esto, no sé por qué se me ha desordenado. ¿Qué es lo que ha sucedido con este mal de la altura? Si bien revisando la literatura,
Este doctor Crane ha sido uno de los primeros que ha escrito aquí en Sudamérica, en 1927 en Perú y en 1913 en Borja-Benjide, en Sudamérica, pero sin embargo mucho más anteriormente estaba descrito ya por las montañas en Europa, por el Himalaya. Es ahí donde los monjes del Himalaya son los primeros que han descrito esta patología y por eso se llama de mal de la altura, mal de la montaña de la altura. Y ya, pero eso es en Europa, y ya aquí en Sudamérica, Crane y finalmente Fulton en 1959 ya va llamando síndrome de edema pulmonar producida a gran altura. ¿Y qué es lo que sucede? Que ellos, ¿cómo dicen que se desarrolla? Aquí tenemos, ya se me ha olvidado el nombre, pero hay una doctora que era alemana, la doctora que ha venido aquí a trabajar en el Instituto Boliviano de Biología de la Altura, que está abajo, en Viva. Y esta doctora estudió muchos pacientes con edema pulmonar de la altura. Entonces, ha dicho, si bien, ¿por qué de los 100 extranjeros que llegan? Porque solo les da 5 y a los otros 95 no. Entonces, hay una cierta susceptibilidad que tienen las personas a tener edema pulmonar de la altura. Si los pacientes ya de base, por ejemplo, ya muchos pacientes añosos ya tenían hipertensión arterial pulmonar, es un paciente que probablemente va a desarrollar edema pulmonar de la altura, porque esto va a ayudar a la fuga de líquido de los capilares, por lo que hemos hablado, y es algo importante. Y también son susceptibles los pacientes que tienen esto, ¿no? La hipertensión arterial pulmonar elevada. Dentro de la fisiopatología está también inmiscuida ahí la ley de Starling, pero también van a jugar otro papel el sistema nervioso simpático, la endotelina 1, el transporte transepitelial de sodio y el óxido nítrico. ¿Cuál es el papel de estos componentes? El óxido nítrico va a ser un factor relajante liberado por el endotelio y sintetizado localmente por la L-arginina, va a atenuar la vasoconstricción pulmonar inducida por la hipoxia a corto plazo, es un defecto en la producción de óxido nítrico, va a contribuir a los pacientes para que tengan esa susceptibilidad a edema agudo del pulmón de la altura. La endotelina 1 es una sustancia vasoconstrictora que sabemos que es la más potente del endotelio, va a regular el tono vascular pulmonar durante el estrés hipóxico. Al fallar la síntesis de óxido nítrico se incrementa la producción de endotelina 1. El sistema nervioso simpático va a tener ajustes cardiovasculares durante la hipoxia. El sistema nervioso simpático va a producir vasoconstricción pulmonar e inundación del fluido alveolar, y los pacientes con susceptibilidad de desarrollar edema agudo del pulmón tienen descargas simpáticas más acentuadas de los que no. Entonces, ¿qué pacientes? ¿Por qué esos 5 de los 95 extranjeros 5 han tenido? Porque probablemente tengan un sistema parasimpático más reactivo a la hipoxia, porque pueden tener hipertensión arterial en reposo pulmonar o presión arterial pulmonar en reposo elevado. Entonces, esas condiciones les hacen a que al final puedan desarrollar edema agudo del pulmón. Algo interesante que se ha descubierto en los últimos años es el transporte transepitelial del sodio. El sodio es captado por las células alveolares a través de un canal que se llama el ENAC, o el canal de sodio amiloride sensible. Una vez captado el sodio, después de transportado por el sistema sodio-potasio PTasa, se piensa que el ENAC es un paso limitando el transporte transepitelial de sodio. En estudios que han hecho en ratas, la deficiencia de la solubilidad alfa de este ENAC, de este transmisor, desarrolla falla respiratoria. Y también ese es un condicionante de las personas que desarrollan edema agudo del pulmón, que tengan fallas en este receptor de canal de sodio de amiloride sensible, porque les condiciona a tener más falla respiratoria y esta dificultad para eliminar fluido.
ustedes saben que el transporte de sodio-potasio ayuda a regular el balance hidrosalino, también a nivel de pulmón. Exentos. Aquí vemos nuevamente, es nuestro clásico dibujo, un alveolo sano y una fase exudativa o con edema. ¿Qué es lo que va a suceder? Las barreras epiteliales van a disrupcionar, lo que ya habíamos visto en la diapositiva previa de edema no cardiogénico, se disrupciona el epitelio, va a haber fuga, va a haber edema, se van a iniciar una serie de respuestas inflamatorias, factor de necrosis tumoral, interleucina 1, 6, 8, citoquinas, también se van a liberar el líquido que habíamos dicho rico en proteínas, se va a inactivar el surfactante, va a haber mediación de los neutrófilos, daño a la membrana basal, las metaloproteinasas, en las tasas, enzimas, etcétera, etcétera. ¿Qué va a ser el resultado? El edema, la disrupción, la insuficiencia respiratoria y obviamente si no se resuelve después de la hipoxia, la muerte. El edema del pulmón es un proceso multifactorial, no es algo que, ¿cómo podríamos saber si yo tengo esa suscepción a tener los ENaC alterados o tengo hipertensión arterial pulmonar de reposo? Solo me tendrían que estudiar, ¿no? Hacer un ecocardio, ver cómo está, o tal vez un cateterismo pulmonar, finalmente analizar un genoma para saber si mis genes están bien o no. Entonces es difícil saber y es un proceso multifactorial en el cual el endotelio de la arteria pulmonar juega un papel determinante. Por esa vasoconstricción exagerada, porque puede ser que mi sistema nervioso simpático sí sea exagerado, ¿no? O tenga hipertensión arterial pulmonar como marcador de factores desencadenantes, y también ese desequilibrio en la biodisponibilidad de ácido nítrico y endotelina 1, el trastorno del transporte transepitelial del sodio e incremento de la función simpática, la expresión agudos a condiciones hipóxicas como las que existen a gran altitud. Aquí, por ejemplo, es donde muchos se basan, ¿por qué no quieren jugar? Creo que ayer estaba viendo que no querían, como el Bolívar clasificaba octavos, no saben si van a venir a jugar aquí o no a La Paz, ¿no? En realidad no es que en todo el mundo existe la fracción de respiratorio de oxígeno, que es el 21%, el oxígeno está en todo el mundo, no es que aquí no hay menos oxígeno en el alto o menos oxígeno en La Paz. ¿Qué es lo que varía? Es la presión barométrica. La presión barométrica a nivel del mar es de 760 y a nivel de la altura es a 400, en La Paz es 495. Entonces, ¿qué es la presión barométrica? Es esa presión con la que va a empujar ese oxígeno para que entre a los pulmones. Entonces, a nivel del mar, cuando van al mar, esa presión ingresa más, sientes que respiras más tranquilo porque esa presión es fuerte, 760. Versus cuando estás aquí es 490, es la presión barométrica es la que baja y ya no ingresa con tanta facilidad el oxígeno. Obviamente nosotros ya estamos más adaptados, acostumbrados y demás porque hemos nacido aquí, vivimos aquí, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿qué es lo que les sucede a los que vienen del extranjero? Que ya les empieza a faltar el aire porque esa presión para ellos no les es suficiente para funcionar. Y mucho más si se van a bailar y a consumir bebidas, etc. Entonces eso les altera bastante el funcionamiento del sistema simpático, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una de las buenas definiciones del tema de la literatura que incluye la fisiopatología. Se puede prevenir y hay un tratamiento, obviamente, si ya estás con edema muy de la altura y lamentablemente si entras a UTI, te intubarán, te darán diuréticos, una serie. Nosotros hemos atendido a varios pacientes que les ha dado esto. En algunos casos han hecho incluso trombos auriculares, así, endocarditis, o sea, se van complicando y los hemos tenido que llevar en avión ambulancia a Chile, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas cosas, esos casos sí suceden. Lo ideal es que vayan a un lugar nuevamente
a nivel del mar, es parte del tratamiento. Pero sin embargo hay muchos por ejemplo, que vienen de años y quieren quedarse un tiempo acá, entonces hay algunos medicamentos que sí nos pueden servir, que generalmente como preventivo no precisamente, pero sí que nos pueden ayudar al tratamiento es el oxígeno. También se puede utilizar la famosa diurético inhibidor de anhidrasa carbónica, la acetazolamida, se puede dar en esa dosis. Se puede dar también corticoides sistémicos del tipo de la dexametasona. En estos enfermos no se debe restringir la ingesta de líquidos, porque obviamente al estar en altura, eso es importante. El uso de furosemida está contraindicado, más sobre todo el tratamiento preventivo de la EPA. ¿Por qué? Porque va a alterar más esos canales de sodio que habíamos hablado. Otros autores como Maggiorini han dicho que también nos puede servir los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, como el tadalafil, junto con la dexametasona, que estos los usan a los montañistas que tienen a gran altitud, y no ha demostrado que sea del todo útil, pero el tadalafil tiene un efecto menor incremento de la presión arterial pulmonar. Es el efecto que han demostrado en el estudio que han hecho los 29 montañistas. Otro medicamento usado con éxito es el broncodilatador, que sería un LABA, salmeterol, que es inhalado durante la ascensora frontal. Y pues eso es todo de hemátomo del pulmón, cardiogénico, secundario a insuficiencia cardíaca, y el hemátomo del pulmón de la altura. Ambos temas están fusionados por las similitudes que tienen a nivel de fisiopatología, y llevamos el tema de agudo del pulmón de la altura aquí porque nosotros vivimos aquí en La Paz, y es un tema es una patología relativamente frecuente, y ahora empiezan a ascender más los casos porque ya hay más extranjero, ¿no? Entonces es una patología que tienen que conocer. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, algo más?